El accidente de trabajo en la reforma laboral. En este proyecto de la reforma laboral, que aún no hemos evaluado todo, son muchos los aspectos que vamos a evaluar en esta serie de videos que vamos a colocar en estas 2 o 3 semanas para hacer ese análisis muy juicioso del proyecto de reforma laboral. Hoy empezamos con la implicación de un accidente de trabajo con las nuevas modificaciones. Para ello, vamos a arrancar inicialmente por este tema, solidaridad. Anteriormente se hablaba de una solidaridad con unos condicionales. Decía, por ejemplo, a menos que se trate de labores extrañas. Entonces había un condicional para que el contratante fuera solidario con el contratista. Con la reforma, este condicional desaparece y asume otros tantos, que es parte de lo que nosotros debemos evaluar como salubristas, como laboralistas, como empresarios, como trabajadores, como contratistas. Es decir, nos incumbe a todos este proceso de solidaridad en cuanto a accidente de trabajo. Dice, cualquiera que sea el acto que dio origen, ya sea para la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicio. Entonces, aquí definimos cualquier acto, pero adicional a eso, me dice uno de los elementos adicionales. Los trabajadores del contratista o subcontratista tendrán los mismos derechos salariales y prestaciones de la empresa principal. Es decir, un ingeniero civil con X experiencia dentro de la empresa gana 5 millones, el contratista, el ingeniero civil que va a estar de residente con los mismos perfiles, así hablando grosso modo, tendríamos que ahondar un poquito más, pero grosso modo tendría que estar ganando lo mismo que la empresa cliente. Entonces tengan presente que eso es parte inicial. Ahora viene la parte de solidaridad. Esto es para la parte laboral, obviamente. Otras implicaciones que no vamos a discutir en este momento por lo corto que es el video. Más adelante podremos empezar a hacer unos conversatorios para hacer análisis específicos. Dice, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios serán solidariamente responsables de las obligaciones salariales, prestaciones indemnizatorias. Es decir, aquí desaparece el condicional de que tenía que ser una actividad similar a la que se estaba prestando el servicio para que fuese solidario. Aquí simplemente por el hecho de que se contrate a 3 empresas, el contratista ya es solidario con esas 3 empresas en caso de que se presente un accidente de trabajo. Si esta empresa no tiene la capacidad de pago para una indemnización total o parcial por un accidente de trabajo, quien va a asumir esa carga va a ser el contratante. Eso tiene varias connotaciones en donde va a decir contrato a un tercero o contrato a mis propios trabajadores. Eso es parte de los tantos marcos que podemos hacer análisis para esa solidaridad. Tengamos presente, actualmente decíamos solidaridad, vámonos a un proceso jurídico, ese proceso jurídico siempre lo va a declarar un juez, esos derechos también los va a declarar un juez, solamente que ya tiene un fundamento, ya tendría un fundamento legal, no solamente jurisprudencial, para este proceso. Y el hecho de que la empresa no tenga con qué, el contratista no tenga con qué responder por el accidente de trabajo, pues el contratante va a asumir ese costo. Entonces tengamos presente esas pequeñas, parecen pequeñas, pero ustedes saben que son muy importantes a la hora de tomar decisiones a nivel de riesgo jurídico, a nivel de riesgos laborales y a nivel de prestación del servicio. Aquí otro elemento que debemos tener en cuenta en este cambio de este proyecto y es el contrato agrario y el contrato doméstico. El contrato agrario, entonces ya esos contratos de palabra que le dice, señor, venga, me cuida la finca y de paso me cuida los animalitos y de paso me cuida los cultivos, ya no sería posible. Es obligatorio generar un contrato escrito y si no simplemente entra como una presunción legal. Recordemos que actualmente existe la presunción legal en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se presume que por el solo hecho de prestar un servicio ya hay una relación laboral. Eso lo va a determinar ¿quién? El juez, cuando se demuestre esa relación laboral. Ahora, cuando hablamos del contrato agrario, vamos a hablar que hablamos de unas condiciones que debe generar el empleador. Adicional al contrato escrito que le obliga a ese contrato agrario, también para esos encargados de finca o mayordomos de finca, dependiendo del nombre que se les dé, le genera unas condiciones de salud óptimas, es decir, una vivienda digna, unos equipos dignos, es para que el trabajador viva en unas condiciones dignas y no simplemente en ese rancho vaya, metas y usted defina cómo se va a defender. No, aquí en esto sí estaríamos dando unas protecciones adicionales el empleador a ese trabajador que en determinado momento
no lo tiene. Pero adicional a este, al contrario del encargado de finca, también viene el jornal. Se define un jornal. Actualmente le dicen, a usted le pago 30 al día, venga, me trabaja y chao. No lo afiliaron. En ese caso, ¿qué significa? Que el accidente de trabajo, ¿quién lo va a asumir? 100% el empleador. Aquí, sin querer queriendo, también están protegiendo al empleador porque están obligándolo a que lo afilie. La obligación ha existido todo el tiempo. Acordémonos, artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Es irrenunciable el derecho a la seguridad social. Es decir, que yo no puedo decir que hago un acuerdo con mi jefe para no afiliarme, así lo firme, no es válido constitucionalmente. Pero aquí adicional a eso me está obligando a que genere un contrato escrito para que ese señor tenga un jornal y de ese jornal le sumemos el 30% para seguridad social. De esa forma, ese jornalero va a estar protegido y el empleador va a estar protegido en caso de un accidente. A nosotros nos llegan casos de diferentes en donde precisamente la persona que contrataron por 2 días fue la que se le accidentó al dueño de la finca. ¿Quién tiene que asumir? Nosotros decimos, la ley es clara, el empleador. Entonces tiene que sacar de su propio bolsillo para pagar cuando, si lo tiene afiliado, lo va a cubrir. Ahora, el servicio doméstico tiene unas connotaciones adicionales de ese contrato de servicio doméstico porque ya estaba regulado que debe de estar contratado, existe el contrato verbal a esta fecha y se asume. Entonces aquí ya viene a decir, en este tipo de contratos, de qué nos viene a indicar. Ya lo que viene es a decirlo explícitamente en la norma que si no hay un contrato escrito, ya es un contrato a término indefinido. Eso es lo que nos está diciendo en este proyecto de ley. Lo está dejando escrito. Anteriormente, a través de jurisprudencia y por la presunción, se asumía que era indefinido. Ahora no, ahora con el proyecto de ley, acordemos que aún no ha sido aprobado, nos está diciendo, si usted no hizo firmar alguno de los tipos de contratos, significa que es un contrato a término indefinido y le rigen las reglas del contrato a término indefinido de acuerdo al nuevo proyecto. Ahora, este contrato doméstico está pidiendo que sea escrito y que fuera de eso sea notificado a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Eso para ese tipo de contrato doméstico, para llevar unas estadísticas ante la OCDE y demás. Pero lo que nos genera este contrato doméstico es igual, generar una protección para que cuando se accidente ese trabajador tengamos el seguro por parte del empleador para que lo cubra y no tener que sacar al empleador o que el trabajador quede desprotegido porque el empleador no tiene cómo cubrir una contingencia de estas. Dentro de estas mismas implicaciones hablamos de algo totalmente nuevo y es lo que normalmente nosotros llamamos domiciliarios, que aquí queda dentro del proyecto como trabajo en plataformas digitales tecnológicas de reparto. Entonces ya no solamente va a ser que el trabajador, que la persona quiere trabajar como domiciliario, se suscribe a la plataforma, le envían sus domicilios, él va a recoger a un lado y lleva a otro lado. Ahora ya tienen unas implicaciones de origen laboral. Pero esas implicaciones de origen laboral nos genera cómo va a ser la aseguradora, la ARL, para cubrirlo o no cubrirlo. ¿En qué momento sabemos que la persona estaba trabajando con esta plataforma y no con esta? ¿Por qué yo digo? Porque dentro del proceso del contrato no les exigen exclusividad con una plataforma. Ellos son domiciliarios. Cada plataforma lo debe asegurar o debe verificar que está asegurado. Eso es parte de este proyecto. Es bien interesante, esto es muy interesante. Porque nosotros vemos a la gente totalmente desprotegida, en un riesgo alto, en vías, andando en cicla, en motocicleta, en monopatín, pero con un riesgo muy, muy alto y sin ningún tipo de seguridad frente a un accidente de trabajo, que son muy comunes en la vía. Entonces tenemos algunas dos definiciones específicas que dice este trabajador o trabajador digital en servicios de reparto o entrega. Se refiere a la persona que mediante el uso de plataformas digitales realiza servicios de reparto solicitados por un usuario o cliente. Y dice, empresas de plataformas digitales tecnológicas de trabajo de reparto o entrega son personas naturales o jurídicas que operan o administran las plataformas digitales tecnológicas que realizan o prestan servicios de reparto. Voy a poner un ejemplo, tenemos aquí que me acuerde ahorita, domicilios.com y Rappi. Son plataformas. Entonces yo como domiciliario puedo estar suscrito a las dos y me llegó un pedido por Rappi, un pedido por domicilios.com, lo organizo y ahora voy a hacer el pedido. Durante ese recorrido tuve un incidente. Me lesioné una pierna. ¿Quién me cubre? ¿A qué ARL estoy afiliado?
Todo eso sería sujeto de reglamentación después de, si pasa este proceso. Pero sí es bueno afiliar a todas estas personas que prestan los servicios de domicilio y que actualmente están expuestas a un alto riesgo en ese trabajo y no están afiliados. Entonces, al no estar afiliados a una ARL, a una administradora que los blinde frente a sus accidentes de trabajo, a su enfermedad laboral, están expuestos a todo menos a que estar protegidos. Y el riesgo que tienen al andar en vías públicas, en vías privadas, en donde hay bastante tráfico, donde no hay tráfico, en cicla, en moto, en monopatín, como vayan a prestar el servicio, no se tiene en cuenta ese análisis de riesgos específicos. ¿Y quién va a hacer esa investigación de accidentes? Todo eso es parte del proceso de reglamentación que se debe generar para ellos específicamente. Pero esto es muy loable de que esto se quiera reglamentar porque es necesario. El año pasado estuve en una reunión en Cámara de Comercio en Bogotá, en donde uno de los ponentes decía, es que nos deben regular a las plataformas para este proceso de seguridad social. Pero lo decía como diciendo, es muy fuerte lo que existe, es decir, los mínimos que existen en el Código Sanitario de Trabajo y la Seguridad Social, como para que fuera específico para ellos. Entonces yo decía, no señor, nosotros no podemos perder garantías de trabajadores. Yo soy empresario, pero también soy trabajador. Y pensamos en un punto medio. No es ni muy, ni tan. Es decir, no podemos exigir tanto para quebrar la empresa, pero tampoco podemos explotar al trabajador que esté por debajo de los mínimos que me exige la legislación colombiana en seguridad social y la parte laboral. Entonces tengamos presente que esto en este momento estábamos diciendo que ellos estaban por debajo de esos mínimos en Colombia. Puede que no ganaran ni el mínimo, algunos no tenían seguridad social, no tenían caja de compensación, absolutamente nada. Entonces este proyecto contribuye a eso y frente al accidente de trabajo, pues quedan protegidos, que es parte de lo que estamos hablando en este momento, la protección en caso de accidente de trabajo. Y por último, no menos importante, pero también que no vamos a seguir ahondando, es las empresas de servicios temporales, que no termine siendo un mero intermediario para que el verdadero empleador, que es la persona a la que están colocando el trabajo o la empresa usuaria, sea el verdadero empleador. Entonces vienen unas condiciones que les hablaremos en otro video, cuáles son las condiciones para que siga siendo un servicio temporal y no un disfraz de un verdadero empleador. Pero sí, lo que pretenden con el proyecto es generar una mayor protección para que las empresas de servicios temporales no se vuelvan en un instrumento para disfrazar verdaderas relaciones laborales y por ende tener que demostrar primero la relación laboral para después el verdadero empleador asumir los costos de ese accidente de trabajo. Simplemente, si no cumple con los requisitos mínimos que me dice el proyecto de ley, es el verdadero empleador y a partir de ahí debe asumir todo lo que es la indemnización parcial o total por causa del accidente de trabajo cuando se demuestre la culpa del empleador, de acuerdo al artículo 16 del Código Sanitario del Trabajo. Hasta aquí llegaríamos resumido las implicaciones frente a un accidente de trabajo del proyecto de ley en la parte laboral. En los siguientes videos vamos a colocar los tipos de contrato, que ahora el contrato a término fijo se puede renovar cuantas veces quiera hasta cierto punto de tiempo, que vamos a tener unas sanciones o unas indemnizaciones mayores a los trabajadores por despidos sin justa causa, que los sindicatos tienen algunas cosas adicionales que tenemos dentro de este proyecto. Entonces vamos a tratar de ser muy juiciosos para hacer un análisis concienzudo de los diferentes artículos que tienen este proyecto de ley a nivel de derecho laboral. Entonces, por favor, suscríbanse al canal, toquen la campanita porque vamos a estar sacando estos videos seguidos en estas 2 semanas para poder tener acceso a esos análisis y espero sus comentarios.